Hola, hoy vamos a hablar un poco sobre la replicación. Vamos a empezar con el dogma central. Este establece que la información genética fluye en una dirección del ADN al ARN, que ese se le llama transcripción, y del ARN a proteína y es llamada traducción. El ADN se replica para duplicarse. El proceso de transcripción genera una copia de ARN mensajero a partir de la secuencia de ADN y la traducción utiliza la información del ARN mensajero para poder sintetizar una proteína. También al ARN pasar a ADN se le llama transcripción inversa. Y esta replicación se da en procariotas. En el ADN tenemos una cadena molde que se tiene que convertir en ARN mensajero a través de la transcripción para después convertirse en un aminoácido que forma parte de una proteína, y eso se le conoce como traducción. En el caso de las eucariotas, este se da en el núcleo y en el de las procariotas se da en el citosol. En la replicación tenemos varias enzimas que cumplen con una función para poder llevar a cabo la replicación. Tenemos en primer lugar a la topoisomerasa, tenemos a la helicasa, a las proteínas SSBP, al ADN primasa, al primer, fragmentos de Okazaki, ADN polimerasa, a la ligasa, y de eso les voy a hablar más adelante, cuál es la función de cada uno de ellos. Ahora hablaremos de la hipótesis sobre la replicación del ADN. Tenemos tres hipótesis. La primera es la conservativa. La cadena madre se duplica y la original va a una célula y replica a otra célula. La segunda es la semiconservativa, que dice una hebra de la molécula madre se duplica y va a una célula junto a la duplicada, mientras que la otra hebra de la molécula madre se duplica y junto a su réplica va a la otra célula. Y la tercera es la dispersiva. Fragmentos de la cadena madre se van a una célula y fragmentos de la nueva a otra. La primera teoría, que es la conservativa, propone que tras la replicación, la doble hélice, la original del ADN, esa no se va a modificar, sino que se va a duplicar de tal manera que una molécula resultante es completamente antigua y la otra sea completamente nueva. Al final del proceso se obtienen dos moléculas de ADN, una compuesta por dos hebras viejas y otra compuesta por dos hebras nuevas. La hipótesis de la dispersiva del ADN, esta dice que la molécula de ADN original se fragmenta y que cada fragmento se va a replicar. Luego los fragmentos antiguos y los nuevos se van a mezclar y se unen para formar dos nuevas hebras de ADN. Este modelo, cada hebra de ADN hija sería se verían más como un mosaico de ADN original y del ADN recién sintetizado, o sea, del nuevo y del viejo. Y tenemos esta teoría, la teoría semiconservativa. Esta teoría fue propuesta por Watson y Crick y dice que el ADN describe que en cada replicación una molécula de ADN produce dos moléculas hijas idénticas, donde cada una está compuesta por una hebra original, o sea, la vieja, y una hebra recién sintetizada, o sea, la nueva.
Este proceso pues nos asegura la transmisión de la información genética de una célula a otra, ya que cada hebra sirve como molde para crear su complemento. Se obtienen dos nuevas moléculas de ADN, cada una con una hebra de la molécula madre original y una hebra nueva. Watson y Cribb propusieron este modelo de la doble hélice. Ellos indicaron que dicho modelo sugería una forma sencilla de replicación, ya que el modelo de replicación propuesto por ellos suponía que el ADN, el doble hélice separa sus dos hebras y cada una sirve como molde para sintetizar una nueva hebra siguiendo las reglas de complementariedad de las bases nitrogenadas. Y este nombre es fue llamado semiconservativo, ya que conserva una hebra molde, una vieja y una nueva. La replicación consiste en formar nuevas cadenas de ADN a partir de desoxirribonucleótidos y utilizando la información que ya existe de una molécula de ADN vieja. Estas cadenas se van a repartir de manera equitativa entre cada una de las dos células hijas formadas en el proceso de división celular. Ahora les voy a hablar de las funciones que tiene cada una de las enzimas que nos van a ayudar con la replicación. Vamos a hablar primero de la helicasa, ya que su función de esta va a ser abrir, porque esta va a romper los puentes de hidrógeno que mantienen unidas a las hebras para poder abrir como un canal y que vaya haciendo pues la replicación. Tenemos con ayuda también de la topoisomerasa, ya que esta nos va a ayudar a desenrollar y que no haya un superenrollamiento. Esto lo que va a hacer es que la helicasa va a cortar, va a ir abriendo y la topoisomerasa va a ir desenrollando. También tenemos las proteínas SSBP, que son las proteínas de unión a cadena libre, que estas nos van a ayudar a que la cadena no se vuelva a unir, para que se mantenga abierta. Tenemos a la ADN polimerasa, que va a añadir nucleótidos para crear una nueva hebra de ADN. Tenemos a los primer, que sabemos que ahí es donde va a comenzar la replicación. Y el ADN polimerasa son como si fueran migajitas que deja para que vaya y la enzima pueda replicar. También tenemos a la primasa, que esta va a sintetizar cebadores de ARN que son necesarios para que el ADN polimerasa pueda comenzar como que a rellenar o a construir la nueva hebra de ADN. Y a la ligasa, que esta une los fragmentos de ADN, especialmente unos que se llaman fragmentos de Okazaki, que son los que forma la hebra rezagada. Como sabemos, la replicación va a ir de 5' a 3'. Y como sabemos, la hebra que va de 5' a 3' se le llama cadena líder. Y la que está abajo, la que va de 3' a 5' se le llama cadena rezagada. Entonces, la líder, pues, esa va a ir continuamente, y la rezagada, pues, no puede ir como siguiendo el orden que debería de ser normalmente. Entonces, tiene que ir como retrocediendo
entonces tiene que ir de reversa, así que va a ser un poco más costoso y implica más cosas, y esta pues tiene que ir despacio. Entonces lo que va a hacer es de que se tienen que colocar primers de ARN para que el ADN polimerasa 3 pueda poner como que lo que va haciendo de la cadena, ¿no? Y se le llama fragmentos de Okazaki a esos pedacitos de, de ADN. Entonces, ya que está así, y así se va a ir consecutivamente, y quedan como huecos en cada como primer con lo que el ADN polimerasa pone, pues ahí va a ir quedando como que esos huecos, porque ya después los primer, o bueno, los que son de ARN se tienen que quitar y los tenemos que sustituir por los de ADN. Pero ya que se sustituye, van a quedar como se podría decir que no tan rellenado, como que va a haber unos pedacitos medios ahí que se van a ver como que no está completo, pues liso. Entonces, con ayuda de el ADN polimerasa 1, que esta se le llama exonucleasa, y eso empareja, como que empareja esos fragmentos que quedaron medios chuecos, y con ayuda de la ligasa que esto nos va a ayudar a que los fragmentos de Okazaki puedan formar como que la hebra rezagada, y ya como que se vea que no hubo ningún corte ni nada. En procariotas, el origen de replicación se le conoce como ojo de replicación, y este es bidireccional. Como todo tiene un inicio, elongación y terminación, vamos a hablar un poco de la iniciación. En esta, el reconocimiento del sitio de inicio de la replicación, separación de las cadenas parenterales de ADN, estabilización parcial de esas cadenas como cadenas sencillas de ADN, proteínas SSB. Se forma el complejo de iniciación. Comienza la síntesis del ARN cebador, tanto la cadena rezagada como la cadena líder. La replicación del ADN en procariotas es bidireccional, ya que a partir del punto de origen progresa en dos direcciones opuestas, existiendo dos puntos de crecimiento PC u horquillas de replicación. Cuando se mira solamente una de las horquillas de replicación, una de las hélices se sintetiza de forma continua. La hélice conductora, también llamada hélice líder, o cadena líder, mientras que la otra cadena o hélice se sintetiza de manera discontinua, y también se le conoce como pues cadena rezagada. A base de fragmentos cortos que, como ya mencioné, se le llaman fragmentos de Okazaki. Como una hélice se sintetiza de forma continua y la otra lo hace de forma discontinua, se dice que la replicación es semidiscontinua. En la elongación, la ADN polimerasa 3 actúa en ambas cadenas. Se forma la cadena continua y fragmentos de Okazaki discontinuos. Pues aquí ya es como que todo lo que hablé ahorita de cómo se fue formando la cadena, que pues una es continua y la otra es rezagada, y pues cómo funciona cada uno de ellos. Por ejemplo, los fragmentos de Okazaki, que se necesita un primer para que puedan llegar los fragmentos de Okazaki y ya puedan poner esos fragmentos, y ya pues con las demás enzimas para poder ya
que quede completamente las dos hebras. Entonces pues eso ya lo expliqué. Y pues en la terminación nada más sería que la ADN polimerasa 1 degrada los cebadores y los reemplaza por ADN complementario. La ADN ligasa une todos los fragmentos de ADN de Okazaki y pues ya es como que lo último que se hace para ya obtener como que la hebra o el ADN. Y pues bueno, la replicación del ADN en eucariotas viene siendo similar a lo que ocurre en procariotas. Las histonas antiguas se fusionan con la hebra conductora. También gran número de replicaciones de replicones u horquillas. Es más lento 10 veces por la existencia de histonas. Fragmentos de Okazaki más pequeños generalmente contienen 135 nucleótidos y ocurre durante la interfase en el periodo fase S del ciclo celular y ocurre siempre en el interior del núcleo. Bueno, ahora hablaremos un poco de transcripción, que pues este es un proceso biológico en el que una sección de ADN se copia para crear una molécula de ARN mensajero. También se hace una pregunta del por qué las proteínas no se sintetizan directamente desde el ADN. Esto es porque se utiliza el ARN como intermediario para la síntesis de proteínas. El sistema permite proteger en una mayor parte al ADN, ya que este es el portador de la información genética. Entonces se utilizan copias de la información y no la original durante la producción de proteínas. Y aquí tenemos como digamos la estructura de un gen, que tenemos al ADN, un promotor, la secuencia codificante del ARN y tenemos un terminador. La transcripción es el proceso por el cual se copia una secuencia de ADN en una molécula de ARN. La síntesis de ARN siempre se realiza en la dirección 5' a 3', agregando nucleótidos en el extremo 3' de la cadena creciente. Solo una de las dos hebras del ADN actúa como una hebra molde para poderse llevar a cabo la síntesis del ARN. La enzima ARN polimerasa es la responsable de leer la hebra de ADN y ensamblar el ARN complementario. La transcripción, ahí es cuando la transcripción comienza en una región específica llamada promotor, que indica a la ARN polimerasa dónde va a iniciar. La transcripción incluye 3 etapas principales, como todo: la iniciación, elongación y terminación. La transcripción la realiza la ARN polimerasa, que como ya sabemos este es una enzima. Esta ARN polimerasa lo que va a hacer es que va a ir haciendo una copia de la hebra molde y va a ir copiando sus bases complementarias. Como sabemos, los pares de las bases del ADN siempre es que timina va a ir con una adenina y la guanina siempre va a ir con una citosina. Entonces, si la ARN polimerasa ve que hay una guanina en la hebra molde, lo que va a agregar sería una citosina, que es su base complementaria a la cadena de la ARN que va sintetizando. Pero sin embargo hay una única diferencia, es que en vez de timina, la ARN
polimerasa siempre va a añadir un uracilo, lo que quiere decir que si la ARN polimerasa ve una adenina en la hebra molde, se va a agregar un uracilo a la ARN que está formando en vez de timina. Como se sabe, la ARN polimerasa donde va a comenzar, la ARN polimerasa sabe dónde va a comenzar siempre en el proceso de transcripción y sabe dónde terminarlo. Esto se debe a que en el ADN siempre va a haber una región que se llama promotor y es donde siempre va a comenzar. El promotor más común se le conoce como caja tata. Esto quiere decir que tiene varias secuencias de timina y adenina, porque sabemos que timina y adenina tienen 2 puentes de hidrógeno y guanina y citosina tienen 3 puentes de hidrógeno. Lo que es más fácil de romper serían 2 puentes de hidrógeno, que es timina y adenina. Y por eso se le conoce como caja tata, porque son varias secuencias de timina y adenina. Ahí es cuando la ARN polimerasa detecta el promotor y es cuando va a comenzar el proceso de transcripción. En procariotas, la transcripción se detiene en secuencias específicas llamadas terminadores. Estos liberan el ARN recién formado. En las células eucariotas, el ARN mensajero recién transcrito recibe a cap, o como en español le diríamos, sería capucha, en uno de sus, en su extremo 5'. Para poder estabilizarlo y ayudar en el proceso de traducción. También en eucariota, el ARN mensajero recibe una cola de poli A, que son varias secuencias de adenina, pues se le llama poli A, muchas adeninas, en el extremo 3', que esto lo que lo va a ayudar va a ser en protegerlo de la degradación, y esto va a facilitar su salida del núcleo. También en eucariotas, el ARN mensajero primario contiene intrones, que como sabemos los intrones son secuencias no codificantes, o sea, esto no va a pasar a llegar al ARN mensajero maduro. Y exones son secuencias que sí codifican. A esto se le conoce como splicing, de que se van a remover los intrones y solo van a quedar los exones para formar el ARN mensajero. Como les digo, que deben de ser cortados y estos van a ser empalmados, también llama corte y empalme también, antes de que el ARN mensajero pues sea funcional. El empalme alternativo permite que un solo gen produzca diferentes variantes de ARN mensajero, lo que aumenta la diversidad de proteínas. Además de ARN mensajero, también existen otros tipos de ARN, como es el ARN ribosomal, su nombre lo dice, está en los ribosomas, y el ARN de transferencia, que estos van a ser transcritos para poder realizar funciones estructurales y que van a ser funcionales en la síntesis de proteína. La transcripción es una de las principales etapas de regulación genética
permitiendo que las células controlen la cantidad de tipos de ARN producidos. Entonces, la transcripción fue adaptado por la evolución para tener un mensajero capaz de llevar la información almacenada en el ADN de forma parcializada, ordenada y regulada, y el resultado de la transcripción es una molécula de ARN llamada transcrito. En eucariotas hay diferentes polimerasas encargadas de sintetizar distintos tipos de ARN. La ARN polimerasa 1 sintetiza los precursores del ARN ribosómico. La ARN polimerasa 2 produce ARN heterogéneo nuclear que tras el procesamiento da lugar a los ARN mensajeros que se traducen a proteínas. Y la ARN polimerasa 3, esta transcribe los precursores de los ARN transferentes, los ARN nucleares y citoplásmicos de pequeño tamaño, y los genes para el ARN 5S, que forma parte de la subunidad grande de los ribosomas. Bueno, aquí tenemos un exón e intrones. En los exones siempre se empieza con una G y termina con AG. Y los intrones empiezan con GU y terminan con AG. Y en medio del intrón siempre hay una A de adenina. Y les voy a explicar como que los pasos para eliminar los intrones. En este proceso se eliminan los intrones y se unen los exones mediante la acción del spliceosoma, que no es más que un complejo de proteínas llamado SNRNP. Estas reconocen secuencias consenso, que es la GU denominada consenso dador y la AG denominada consenso aceptor. Estas se encuentran al comienzo y al final de todos los intrones, y hay una tercera secuencia principal denominada A, que ya se lo había dicho, que consiste, es consenso de ramificación, que es solo adenina. En el primer paso se rompe la conexión entre el consenso dador y el exón, formando un lazo covalente entre la G del consenso dador y la A del consenso de ramificación. En el segundo paso se une al extremo 3' el exón 1 al exón 2, rompiendo la unión fosfodiéster entre la G del consenso aceptor y el exón 2, uniéndose así los exones, mientras que el intrón será eliminado. El intrón eliminado pues se va a degradar. Los intrones cumplen una función muy importante en el proceso de splicing alternativo, proceso que permite a un gen producir varias versiones de ARN mensajero maduro al combinar diferentes exones del que ya es transcrito, que se le conoce como transcrito primario. Ahora hablaremos de la traducción. Este es un proceso por el que la secuencia de nucleótidos de un ARN mensajero va a determinar la estructura primaria de una proteína. Algunas de las partes importantes son el aparato decodificador, que es secuencia primaria de polipéptido. Tenemos al ribosoma, que va a contener como ARN ribosomales y proteínas, y va a dar lugar a la síntesis. Tenemos el ARN de transferencia, que va a aportar los aminoácidos, y el ARN mensajero, que es el portador del mensaje cifrado. Y tenemos factores adicionales como los enlaces fosfatos, separación
separación componentes mediante centrifugación en gradiente de sacarosa. Bueno, tenemos al ribosoma, el cual se complementa de una subunidad mayor y una subunidad menor. Estas forman parte para la traducción y como pueden ver viene siendo como una forma de huevo, otros le dicen que es como forma de pera, pero pues es esa que vemos ahí. En eucariota se llaman 70S y en procariota se llaman 80S. La S es por la unidad de medida del ribosoma, que es Vedberg, y en procariotas la subunidad mayor es de 50S y la subunidad menor es de 30S. Y cuando se unen se le llama 70S. En eucariotas la subunidad mayor se le llama 60S y la subunidad menor es de 40S. Al unirse forman a lo que se le llama 80S. La traducción consiste en decodificar el ARN mensajero que viene del núcleo y llega al citoplasma para que esa información se convierta en una proteína o ya sea en una cadena de aminoácidos. Podríamos decir que es como que si tuviéramos instrucciones de otro idioma y pues tuviéramos que ir traduciéndolo para ir haciendo paso a paso y al final construir pues una proteína. Para ir leyendo en secciones de 3 nucleótidos, a esto se le llama triplete o codón. A cada triplete corresponde a un aminoácido. A cada codón se le va a ir uniendo un ARN de transferencia. Este ARN de transferencia trae el aminoácido correspondiente para este codón, el complementario, pues. Ahora también este ARN de transferencia trae un anticodón, que como les dije, que es el complementario a las bases del codón. Este proceso se va a llevar a cabo con ayuda de los ribosomas. Y ahí es donde vamos a ir formando pues una proteína. Para que este proceso comience, se tienen que juntar 3 cosas. Se tiene que juntar la subunidad pequeña del ribosoma. Como ya sabemos y ya les dije, el ribosoma tiene una subunidad mayor y una subunidad menor. Entonces, necesitamos que se junte la subunidad menor junto con el ARN mensajero y también el ARN de transferencia. El primer ARN de transferencia, ese va a traer consigo el aminoácido metionina, siempre va a ser metionina. Estas 3 cosas van a llegar al codón de inicio, que normalmente es el AUG, que AUG en el código genético, que más ahorita les voy a explicar, da pues metionina. Como les digo, siempre tiene que llegar metionina. Este codón de inicio es complementario al ARN de transferencia que trae la metionina. Como podemos ver, es el UAC. Ya que todo esto está unido, llega a la subunidad mayor y se forma como una especie, pues, ya sea de pera, de huevo, como lo quieran ver. Y a esto se le conoce como complejo de iniciación. Y es aquí cuando ya puede comenzar la traducción. Se necesita otro paso importante también. Para esto tenemos una secuencia que se llama Shai-Dalgarno. Esta se va a dar en procariotas. Lo que se va a hacer es que se va a unir al 16S ARN ribosomal,
que viene siendo el 3' complementario del ARN mensajero 5'. Y en eucariotas en eucariotas no hay Shine-Dalgarno. Esto viene siendo lo que es la caperuza que se habló en transcripción, que la caperuza pues va a proteger, y ahí es donde esa secuencia va a estar. Bueno, no está Shine-Dalgarno, sino que ya en eucariotas se le llama caperuza. Y pues como ya les dije, que esa secuencia en el ARN mensajero se une al ARN ribosomal en el 16S del ribosoma para posicionar correctamente el ribosoma en el codón de inicio, que es el AUG. Entonces eso es muy importante porque eso va a dar inicio a la traducción. Entonces ya ahí es cuando ya podemos comenzar con la traducción. O sea, esta tiene la función de facilitar el inicio de la traducción, pero lo logran a través de un mecanismo distinto en diferentes organismos. Como ya lo dije, en eucariota pues es diferente, pero ahora sí ya podemos iniciar. Bueno, aquí encontramos 3 zonas. Encontramos la zona E, encontramos la zona P y encontramos la zona A. En la zona P ya tenemos nuestro primer ARN de transferencia, que siempre llega con la metionina. Siempre llegará al sitio P. O sea, siempre el primer ARN de transferencia va a llegar en el sitio P. Tenemos al sitio A, que como podemos ver pues está libre, y para que llegue otro ARN de transferencia con su respectivo aminoácido, ya que este ARN de transferencia al sitio A llega con la metionina que tenemos en el sitio P. Cuando llega otro ARN de transferencia en el sitio A, la que tenemos en el sitio P se va a pegar al sitio A. Entonces, el aminoácido que viene en el ARN de transferencia, que se puede decir que llegó en el sitio A, pues se va a ir haciendo como una cadena de aminoácidos. Que esto es lo que estamos buscando. Ya como ya les expliqué, el sitio A queda libre. Entonces, el sitio A está libre, entonces llega otro ARN de transferencia y el que está en el sitio P se pega al sitio A. Ya que se pegó, se mueve al sitio P para que el A quede libre. Entonces, una vez que la metionina se le unió al aminoácido que se encuentra en el sitio A, ambos se van a recorrer al sitio P, igual nuevamente, ya que siempre ocupamos que el sitio A esté libre para que la llegada de un nuevo ARN de transferencia con otro aminoácido, y así consecutivamente para formar pues nuestra cadena. Entonces, ya que se pega al sitio A y se recorre otra vez al sitio P, el que teníamos en el sitio P se va a ir al ese ARN que queda pues ya no tiene nada, se va al sitio de salida, que es el sitio E, para que se van recorriendo, entonces ese se vaya de salida. Y así consecutivamente, el que está en el P se pega al A, después se recorren al P, y el que estaba en el P se va a recorrer al sitio de salida, que pues es para que ya pues se vaya. Entonces la traducción finaliza cuando un codón de stop del ARN mensajero llega al sitio A, que podría ser, son tres codones de stop, que uno es de ámbar, que es el UAG, está otro que es de opalo, que es el
UGA, y el de ocre, que es UAA. Cuando uno de esos llega, hay unos factores que ya reconocen que ese ya no tiene, pues, que es un de paro, que ya no lo reconoce como un aminoácido, sabe que hasta ahí pues tiene que terminar. Entonces ya se libera la cadena de aminoácidos y pues ya tenemos una proteína. Ahora, de lo que vimos que era que llegaban los tripletes y se hacía lo complementario y todo eso, eso se lo debemos gracias al código genético. Y el código genético viene siendo el conjunto de reglas que permite traducir pues la secuencia de nucleótidos del ARN mensajero y para pues hacerlos en aminoácidos o para crear proteínas. Cada palabra o cada 3 letras, que son llamadas tripletes o codón, especifica un aminoácido particular o una señal de parada, ya sea el codón de inicio para pues cada aminoácido, como ya les había dicho. La mayoría de los aminoácidos pues pueden ser especificados por más de un codón. Entonces cada codón pues sí va a codificar para un aminoácido y se lee por por tripletes. Por ejemplo, como ya habíamos mencionado, sabemos que siempre el codón de inicio traerá una metionina. Entonces, y el triplete o el codón es el AUG. Si buscamos en este código genético, la primera letra sería la del centro, que es la mayor, que sería A, y de ahí sería como que la línea un poco amarilla, un poquito más fuerte del de en medio, que sería U, y pues ya en la línea amarilla más pequeña ya buscaríamos como que la tercera letra, que es la G, AUG, y como sabemos codifica para metionina, y así sucesivamente. O sea, cada triplete nos va a dar pues un aminoácido. Por ejemplo, si podemos, no sé, otro triplete que lleva el CGA, pues podemos buscar CGA, que da para arginina, ya sea UCA, que da para serina, UAC para tirosina, y como podemos observar tenemos los codones de paro, que por ejemplo sería UAA, UAG, y pues igual, o sea, ahí como que nos da lo que cada aminoácido al que le va a pertenecer. Bueno, ahora hablaremos de mutación. La mutación es un cambio en la secuencia del ADN pues de un organismo, y estas alteraciones pueden ocurrir de forma espontáneas o pueden ser causadas por algunos factores, ya sea ambientales o por otros prejuicios. Y también tenemos al mutágeno, que es más que nada un agente físico, químico o biológico que causa cambios permanentes en el ADN. Entonces, un mutágeno es aquel que va a hacer la mutación, por decirlo así. Ya puede provocar como cáncer o alguna otra enfermedad. Por ejemplo, un mutágeno podría ser el sol, ya que mucha exposición al sol te puede generar pues cáncer. Y tenemos unos tipos de mutaciones, ya podría ser según su tamaño, que pueden ser puntuales o cromosómicas. Pues las puntuales afectan a un solo nucleótido del ADN, y la mutación cromosómica pues esta altera la estructura de pues ya sea un segmento más grande de un cromosoma o la cantidad total de cromosomas.
Y también tenemos por causa, ya sean endógenas o exógenas. Las endógenas, pues estas se originan en el interior del organismo debido, pues ya sea como esos procesos celulares, como un error en la replicación del ADN o pues una acción de algunos productos metabólicos que pues nos puedan hacer daño. Y las mutaciones exógenas ya vienen siendo como lo que les expliqué del mutágeno, ya que estas son causadas por agentes externos que también pues se le conocen así como mutágenos. Pues ya puede ser por la radiación o por algunas sustancias y por, como les digo, el sol también. Aquí tenemos a la mutación somática y la mutación germinal. En la germinal es cuando cuando se propagan en todas nuestras generaciones, y pues la somática es cuando cae en la célula y es solo a una persona, por decir, pues la somática ocurre en las células del cuerpo después de la concepción, pero esas no se heredan a la descendencia. Y pues las germinales, estas sí se heredan y pasan de generación en generación. Bueno, ahora tenemos la clasificación de algunas mutaciones. Bueno, tenemos 4, que es la inserción, deleción, transición y transversión. La inserción, pues se agrega una adenina o una timina. Bueno, esto más que nada es la adición de nucleótidos. Deleción, pues que se quita, pues ya sea una guanina o una citosina. Esto es pérdida de nucleótidos. Tenemos a la transición. La transición sustituye una base por otra del mismo tipo, como purina por purina o pirimidina por pirimidina, o sea, tiene que ser pues igual. Tenemos transversión, que transversión es la sustitución de una base por una del tipo opuesto, ya sea de purina por pirimidina o de pirimidina por purina. También tenemos pues bueno, como ya les había dicho, mutaciones cromosómicas pues son aquellas que afectan a la estructura o el número de los cromosomas de un individuo. Esto se debe a errores en la separación de los cromosomas pues durante la meiosis. Tenemos, bueno, puede ser mutaciones, enfermedades o la evolución. También tenemos el reordenamiento cromosómico, se replica en el cromosoma. Tenemos deleción, esta se pierde el segmento por error en la duplicación del ADN o un fragmento de ADN de un cromosoma. La inserción cambia el sentido. Bueno, es que el reordenamiento cromosómico pues es una alteración en la estructura de un cromosoma que pues es causada por una ruptura que puede resultar la pérdida, ya sea duplicación, inversión o traslocación de segmentos de ADN. Bueno, para una mejor explicación, en el cuadro superior del lado izquierdo tenemos lo que es deleción, que pues como ya les dije es la pérdida de un segmento pues del cromosoma. Por ejemplo, ahí tenemos como el cromosoma y se perdió un segmento. Tenemos duplicación, que es al revés, tenemos un cromosoma, por decir chico, y pues se duplica y pues conforma uno grande. En traslocación, como podemos ver, tenemos 2 ahí y es un desplazamiento de un segmento del cromosoma
de un lugar nuevo en el genoma. Por ejemplo, de un cromosoma, un pedazo pasa al otro cromosoma y del otro cromosoma igual pasa un pedazo al otro, o sea, es como que un cambio. Y tenemos la inversión, que en esta pues cambia el sentido de lo que estaba. Por ejemplo, lo que estaba arriba pasa para abajo y lo que estaba abajo pasa para arriba, o sea, en el cambio de los cromosomas. También tenemos a aneuploidía, que esta es una alteración en el número de cromosomas donde una célula o un organismo tienen un número incorrecto. Por ejemplo, tenemos el lugar de número normal, bueno, nosotros tenemos 46 cromosomas, entonces puede haber cromosomas adicionales y a eso se le conoce como trisomía, o faltar uno o más cromosomas, a eso se le conoce como monosomía. También tenemos la disomía, que pues nuestros cromosomas tiene que ser uno del papá y uno de la madre, pero aquí en disomía pues tenemos los dos del padre o los dos de la madre, y tenemos tetrasomías o pentasomías, que hacen referencia a la presencia en una célula de 4 o 5 copias. Bueno, y esto sería todo.